buenas noches. Pánico. Ese es el miedo intenso que siente una persona cuando ve ingresar a un familiar a la sala de terapia intensiva de algún hospital a causa de las complicaciones propias del coronavirus. No sabe si se van a volver a ver otra vez. No se puede ingresar con el familiar. A partir de ahí ya queda en manos de los médicos. Pero ahí también comienza el sufrimiento de la gente. La incertidumbre de no saber cómo pagar todos los gastos de internación también juega un papel en medio de esta desesperación. La situación de la salud en el país hoy hace que muchas personas no solo puedan perder a muchos familiares, sino endeudarse de por vida o peor, perder familiares por no poder pagar. Es lo que los sobrecostos en los sanatorios privados están generando. Altos y fácilmente en 10 días la atención puede llegar hasta los 240 millones de guaraníes. La ley de gasto cero, que fue promulgada con el objetivo de evitar que el sufrimiento alcance al grado de miseria. Como paraguayos, estamos juntos en este problema de salud pública y el dinero de los contribuyentes será utilizado para solventar los gastos de internación de las personas que lo necesitan. Es dinero tuyo, es dinero mío. Sin embargo, pese a que la ley ya fue sancionada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, para algunos sanatorios privados, el contenido de esta norma legal es también letra muerta. Hoy, en Tierra de Nadie, comprobamos este gravísimo incumplimiento de la ley por parte de varios sanatorios que fuimos investigando y que en esta edición te mostramos cuáles son y qué penurias hicieron pasar a muchos pacientes, a muchos de nuestros compatriotas. En Paraguay, el coronavirus causó el colapso del sistema sanitario público, por lo que el Ministerio de Salud se vio obligado a firmar un convenio con el sector privado para derivar a los pacientes que precisaban internación en terapia intensiva. Como los gastos por cada familia con un enfermo de COVID-19 resultaban excesivos, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Gasto Cero, que tiene como objetivo la cobertura de medicamentos, insumos y los estudios de diagnósticos durante la hospitalización en dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social IPS, el Hospital Militar y Policial, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y otras entidades de salud de carácter público o en centros privados donde estas personas hayan sido derivadas por el sistema. Pese a la existencia de una ley y de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y el sector privado, con nuestra investigación aparecieron una serie de casos que muestran cómo unos cuantos sanatorios incumplen con lo establecido. El primer caso nos lleva hasta Ciudad del Este, al Sanatorio Santa Lucía, ubicado en el kilómetro 4 de la supercarretera Itaipú. Allí estuvo internada en terapia intensiva a causa del coronavirus desde el 9 de junio la fiscal Lolia Zunilda Martínez, hasta el martes 6 de julio, día en que falleció. Solamente por aproximadamente 10 días, el total de gastos fue de 240 millones de guaraníes. Pudo pagar 112 millones de guaraníes, quedando una deuda de 130 millones de guaraníes. Según denunciaron desde la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, el sanatorio aparentemente se desentendió para que no se acoja a los beneficios de la Ley de Gasto Cero. ¿Ustedes solicitaron ser acogidos a esta ley? Sí, solicitamos ¿Cuándo nosotros. solicitaron? Ya días después de que mi hermana haya ingresado acá. No tengo la fecha pero sí hicimos. Pero sí, ahí también quiero decirte algo de que nosotros habíamos presentado porque es un derecho que por ley obviamente le corresponde a mi hermano o a cualquier otra persona. Sí, pero nosotros nunca vinimos contra el sanatorio ni tampoco le comunicamos al sanatorio. Si Juan Pérez ingresa hoy y todavía no está acogido a la ley, él paga un monto relativamente alto. Para mí es alto como persona, ¿verdad? Relativamente alto, no te quiero decir exactamente porque no es fijo, ¿verdad? Hay algunos pacientes que se le cobra 20 millones, otros que se le cobra 80, 100, no sé cómo es, eso es muy administrativo. El promedio en terapias para pacientes COVID, ¿cuánto es? El promedio de costo nuestro costo es de 15 a 18 millones por día, por lo que también nos quedamos cortos con lo que el ministerio nos da, ¿verdad? El ministerio nos da 13 millones por día, es lo que cubre, ¿verdad? Es lo que cubre. Y eso también forma parte ahora mismo de la tratativa.
porque hay cosas que ellos no contemplan luego y figura lo que no contemplan, ¿verdad? Ahora, te estaba explicando, entonces si Juan Pérez se ingresa sin acogimiento a la terapia, se hacen ellos su desembolso por el día de ingreso y a partir de eso se le va descontando lo que va gastando durante los días de internación hasta que llegue el convenio, hasta que llegue el acogimiento de la ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Seamos honestos, nosotros ya no tenemos fondos y no porque no tengamos fondos vamos a dejar que el paciente no reciba asistencia. Entonces, para poder seguir con esa asistencia, hablamos con los familiares y le decimos, mira, ustedes pidieron el acogimiento, todavía no llegó o está en camino, mientras tanto, paguemos como se pueda. Parte absorbe el sanatorio y parte absorbe el paciente. Si vamos así, ¿piensan en cerrar? De hecho que sería una pérdida muy grande eso para la ciudadanía. Pero piensan en cerrar, si no tenés fondos, ¿qué haces? Y sí, si no hay fondos, ¿qué vamos a hacer, verdad? De hecho que ahora mismo ya no estamos recibiendo pacientes en terapia. Continuamos en el departamento de Alto Paraná, en la ciudad de Presidente Franco, donde Blas Alcides González ingresó a terapia intensiva del Sanatorio Sagrada Familia por 10 días, falleciendo a causa de las complicaciones por el coronavirus. La deuda de internación alcanzó los 200 millones de guaraníes. Su familia logró pagar 140 millones de guaraníes y firmar un pagaré por 40 millones de guaraníes. Solicitamos hablar con los directivos. Mirta Colmán, una de las propietarias, pero no quiso dar declaraciones. Queríamos hablar con usted sobre esta situación que pasó la familia de este señor Blas Alcides González. Pásenla. Sí. Pero yo no quiero el reportaje. La denuncia por sobrecosto en la internación llegó a la Superintendencia de Salud. Se solicitó un informe al sanatorio que remitió un contrato privado firmado por la viuda, en donde se acuerda la devolución de 66 millones de guaraníes y el pagaré, hecho reconocido por el propietario del sanatorio, el señor Carlos César Gómez Martínez. En la parábola bíblica, el buen samaritano es quien se compadece de su semejante herido, pero en el Sanatorio Samaritano de Asunción no piensan de la misma forma, prefieren desviarse como el sacerdote y el levita. Karen Benítez, hija de un paciente COVID-19 positivo, denunció el sobrecosto de servicios que llegaban a 180 millones de guaraníes por 9 días de internación en terapia del Samaritano. Para que su padre sea aceptado en el hospital, primero tuvo que depositar como garantía 50 millones de guaraníes. Este caso ya cuenta con auditoría médica, contable y jurídica que determinaron la existencia de elementos de pruebas suficientes para abrir un sumario. Las irregularidades en este caso son: en la proforma de liquidación hicieron figurar 27 veces el monto de 2.400.000 guaraníes en honorarios de médicos, que según el convenio es cubierto por el Ministerio de Salud y no por el paciente. Negaron camas a SEME, siendo que existen 8 disponibles declaradas en el convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Desde SEME llamaron de manera privada a preguntar por la disponibilidad de camas. La respuesta fue favorable, con el único requisito de abonar 50 millones de guaraníes como garantía. A estos casos se suma la denuncia del Sanatorio Loma Plata, las 3 denuncias en el Sanatorio Guaireño, la del Sanatorio de Pedro Juan Caballero, la del Sanatorio Unimedic de Luque y la del Sanatorio Metropolitano de Fernando del Amor. En tierra de nadie, la ley y convenios a favor de los afectados por el coronavirus son pisoteados por aquellos que, ante la situación, pueden sacar una ganancia mayor a costa de la desesperanza de las familias. Nuestro tema en la noche de hoy. Rosana Escobar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer. ¿Y qué tema es el que nos toca hoy, Gustavo? Sí. Realmente. En medio de una pandemia que lamentablemente se ha llevado muchas vidas, tuvo un costo muy alto también para el Estado paraguayo y ni qué decir para los familiares de pacientes que tuvieron que pasar y aquellos que están pasando por esa situación. Pero vos te das cuenta, Gustavo, que pese a que hay toda una normativa, una ley, un ente rector, que en este caso sería el Ministerio de Salud Pública, siguen teniendo los mismos dilemas, los mismos problemas, como si la ley no existiera, como si esto no estuviera en vigencia. ¿Vos te das cuenta? Denuncias de que se niegan camas, inclusive en algunos casos. O sea, llegamos a ese nivel. ¿Qué es lo que tiene que pasar más como para que haya esa sensibilidad
y simplemente se cumpla con lo establecido. Hoy en el tiempo en el que hablamos tanto de la empatía, pero vamos a desglosar este tema, esta investigación con nuestro compañero Joel Corbalán. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches, Gustavo, Rosana. Decías ya al principio, Gustavo, cuanto más nos alejamos de la capital, se convierte en tierra de nadie esto. Nadie hace caso a esta ley 6742. Es una ¿Hace ley cuánto que esto muerta. está vigente? Porque hay cerca de 20 denuncias ya. No, cerca de 20 denuncias y son solamente meses. O sea que hace un par de meses, ¿verdad? Pero cuanto más nos alejamos de la capital, es letra muerta de esto. Todos se hacen de los desentendidos, no comunican. ¿Por qué? Porque es una empresa. Los sanatorios privados son unas empresas y que lo que quieren es facturar. Por Ahora, cierto, perdón, sí. los grandes ausentes en esta pandemia, Sí. los seguros médicos privados y las telefonías. De Hay hecho, que olvidar eso. que Rosana y Joel, convengamos en algo, los sanatorios privados de algún modo son empresas, pero existe una reglamentación y existe también en este tiempo de pandemia una ley especial que de algún modo enmarca lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por lo que estamos viendo este primer informe, Joel, como bien estás diciendo, cuanto más uno se aleja de la capital del país, más problemas hay con este tema. ¿Puedes ampliarnos? Claro, Sagrada Familia, por ejemplo, fuimos a Presidente Franco. Ahí el hecho ya era muy evidente, inclusive ya post denuncia en la Superintendencia de Salud, ya hubo, por ejemplo, un contrato privado de por medio. Te devolvemos el pagaré y te vamos a reembolsar 66 millones. La señora Mirta Colmán, a la señora que vimos en algunos momentos en el apoyo, no quiso conversar con nosotros. Ella es la esposa del propietario del sanatorio Sagrada Familia de Presidente Franco. También luego fuimos a Santa Lucía, en donde estaba hasta ese momento internada una fiscala que hoy ya falleció lastimosamente un par de días atrás. Y los familiares en ese momento no querían hacer esa denuncia. ¿Quién va a denunciar al sanatorio teniendo en terapia a su familiar? En este caso, la Asociación de Agentes Fiscales habían hecho la denuncia a la Superintendencia de Salud, Gustavo. Solamente 2 de los casi 20 denuncias nosotros graficamos en esta visita al Alto Paraná. Repito, cuanto más nos distanciamos en la capital del país, la ley 6742 es muerta. Ahora, Joel, ¿cómo se evidenciaba también el médico en esa entrevista donde hablaba principalmente de los costos que ellos manejan, que dice son entre 15 a 20 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces la salud les dispone 13 millones de guaraníes. Son millones menos, ¿verdad? Y ese es el problema. 5 a 6 millones. Pero nos decía esto Ángel Núñez, el director de terapia. Es mentira eso, porque nosotros ya fuimos a visitarle al doctor Ángel Núñez post entrevista con el doctor Jorge Ortiz. Es mentira porque los 13 millones que topeamos, dice, estuvimos de acuerdo con la Asociación de Sanatorios Privados. O sea que los 13 millones se topeó, estuvieron de acuerdo. Y por esto también Rosana y Gustavo, tengan en cuenta esto, se topeó a 13 millones de guaraníes teniendo en cuenta casi ya 10, 12 meses atrás. ¿Por qué 12 meses atrás es importante, Rosana y Gustavo? Porque cuando eso había escasez de medicamentos, escasez de insumos, ahora están mucho más baratos. O sea que si se hace un nuevo cálculo, estaría ya por debajo de los 13 millones el costo de terapia intensiva en un sanatorio público como privado, no como dice este doctor Ortiz de Santa Lucía, que estaría ya por los 15, 18 millones y que están perdiendo buena plata. Que queda en evidencia también el descontrol por parte del Ministerio de Salud, porque estos precios deberían estar mínimamente referenciados dentro del mercado para que no haya precisamente ese aprovechamiento por una necesidad tan urgente como es la de salvar una vida. Pero eso ya tenía que ser antes de esta pandemia. Nunca se preocuparon. Nunca se preocuparon. O sea, Ahora, no solamente en pandemia. Se llama la atención, Rosana y Joel, un tema, honorarios médicos, los gastos por honorarios médicos que más que menos ha tenido algún familiar o un paciente en terapia intensiva y sabe que se tiene que pagar, pero ¿cómo puede existir en uno de los casos que se estaba presentando un total de 27 honorarios médicos? Sanatorio Samaritano, aquí en Asunción, casi frente a la terminal. Serían 27 sueldos eso. 27 honorarios.
sería como una liquidación, ellos le llaman técnicamente pro forma. Ahí figura de que, por ejemplo, Rosana Escobar cobró 27 veces por un mismo paciente su honorario de ¿En cuánto tiempo? 2 millones y estaría ya por los 10 meses, por los 10 días. 10 días y 27... 27. Y una de las irregularidades que encontró la Superintendencia de Salud. ¿Pudimos cruzar eso con el médico? ¿Ganan bien entonces los médicos en el sector privado? Porque en 10 días tener 27 sueldos, porque esto, lo de los honorarios, pues Gustavo, es el nombre técnico nomás que se le da, ¿verdad? Que Famoso, generalmente los rubros, están entre 500.000 y 1 millón de guaraníes por lo efectivamente. general, sí. En este caso estamos hablando de 27 sueldos en 10 días. ¿De cuánto cada...? ¿Médicos o propietarios de sanatorios? ¿Quién se queda con eso? Vamos a tocar este tema en el próximo bloque con dos invitados, un representante del Ministerio de Salud y también un representante de los sanatorios privados para hablar de qué está pasando con el tema COVID-19. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.